Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día, bienestar en tu bolsillo. Ya nos conoces, somos Marilena Vega y Romina Román. Romina Román y Marilena Vega, somos contigo salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por El Heraldo Radio. Si quieres alcanzar el equilibrio entre tus finanzas, tus relaciones y tu bienestar, has llegado al lugar indicado. Bienvenido a Salud, Dinero y Amor con Marielena Vega y Romina Román. La mejor forma de invertir tu tiempo. Muy buenas noches, qué gusto que nos acompañen en su programa Salud, Dinero y Amor. Soy Marilena Vega, 26 de febrero, ya concluyendo este segundo mes, un mes por demás complejo en un 2026 donde los pronósticos son reservados, pero hay quien alza la mano y dice nos irá bien gracias al Mundial. En fin, mucho todavía que platicar. No está nada escrito, así que no bajar la guardia. Y para comenzar este programa y comenzarlo bien, me da muchísimo gusto saludar a Romina Román. Amiga, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Muy buenas noches, Marielena, como siempre, muy contenta de estar contigo y con quienes nos escuchan aquí en el Heraldo Radio. Y bien dicen que febrero loco y marzo otro poco. Seguirán los cambios de clima, de temperatura que han provocado enfermedades respiratorias en muchos de nosotros. Hay que cuidarse, hay que salir abrigados por las mañanas, pero también hay que tener precaución. Evitemos manejar de noche en las carreteras porque continúa la inseguridad e incertidumbre en varios estados del país. Ay, qué fuerte, preocuparnos por la salud y también preocuparnos por toda esta inseguridad. Ojalá pronto se estabilice toda esta situación y tengamos un poco más de certeza en todo sentido los mexicanos. Le vamos a dar todos los detalles de las aseguradoras. Si necesita usted reclamar, el punto básico es acérquese a su agente o incluso a su aseguradora. Será quienes más detalles correctos le puedan dar, pero más tarde le damos más detalles. Por lo pronto le hemos preparado un programa importante y que influye en nuestro día a día. ¿Y con quién vamos a comenzar, amiga? Y no es por presumir, pero como siempre vamos a tener un programazo, y es que en esta recta final de febrero se dio a conocer un aumento en la informalidad durante 2025. ¿Qué va a pasar con el mercado laboral? De esto le vamos a preguntar a Guillermina Rodríguez. Ella es directora de estudios económicos de Banamex. También abordaremos el tema de pensiones. ¿Qué está pasando con este ahorro de los trabajadores? ¿Se está yendo más? ¿Por qué versión? ¿Hay aportaciones voluntarias? O incluso, y ante la falta de empleo formal, se está haciendo mayores retiros relacionados con este ahorro. Hoy lo vamos a platicar con Nieves Lanzagorta, ella es vicepresidenta de vinculación de la Amafore. ¿Y cuáles son las alternativas que tienen las personas de la tercera edad en materia de salud? ¿Se está previniendo lo suficiente? De esto le vamos a preguntar a Carmen Rosillo. Ella es cofundadora y directora de operaciones de Coltin. También abordaremos el tema de pensiones. ¿Qué está pasando con este ahorro de los trabajadores? ¿Se está yendo más? ¿Por qué versión? ¿Hay aportaciones voluntarias? O incluso, y ante la falta de empleo formal, se está haciendo mayores retiros relacionados con este ahorro. Hoy lo vamos a platicar de esto y más con Nieves Lanzagorta, ella es vicepresidenta de vinculación de la Amafore. Ya lo escuchó usted, mucha información que tiene que ver con nuestro día a día. Acompáñenos la próxima hora, no se va a arrepentir.
Y sin más preámbulo, comenzamos. La entrevista en Salud, Dinero y Amor. Ya amigos, el tema de desempleo, de desocupación y las diferentes estrategias para generar empleo aun cuando no sean tan en línea con la formalidad que se requiere y todas las prestaciones. Esto está siendo un tema ya a nivel nacional. Para platicar del tema nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Guillermina Rodríguez. Ella es directora de Estudios Económicos de Banamex. Guillermina, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto para mí. Muchísimas gracias, Guillermina. El gusto es nuestro. Oye, y regálanos una pequeña radiografía de cómo estás viendo a estas alturas la situación laboral en México. Bueno, hay dos factores principalmente. Uno es la generación de empleos, que lo que vimos en 2025 fue una mínima generación de empleos explicada principalmente por la baja actividad económica. Recordemos que el PIB creció apenas 0.6% y esto hizo que el empleo del IMSS fuera también mínimo, registrando un crecimiento de 0.5% en comparación con lo que había crecido el año previo en 2024, que era de alrededor del 2%. Entonces sí vimos un limitado número de empleos formales durante el año que terminó, y esto estuvo también en línea con una baja tasa de desempleo, puesto que no hubo suficiente actividad económica. Y bueno, lo que vemos principalmente en esta baja tasa de desempleo de alrededor de 2.7% es que no hay presión en el mercado laboral. Lo que estamos viendo es que hay muy poca gente que se incorpora cada año al mercado laboral, y esto pues está ayudando a que no reboten las tasas de desempleo. Guillermina, ¿y esto por qué está ocurriendo? ¿Les conviene más emplearse por su cuenta, acudir al mercado laboral, en donde vimos que llegó a cifra récord en el 2025, o porque las empresas no están contratando, igual porque también están ampliándole los beneficios a los trabajadores y tal vez no les conviene? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, la razón principal es que no hubo un crecimiento económico. Entonces, al no haber mayor demanda de empleo, pues no estamos viendo esta generación de empleos. Y lo que sí, respecto a lo que comentas, que es muy cierto, hubo un aumento en la informalidad. Esto, pues al no generarse empleos formales, es decir, los que están registrados en el IMSS y que son por parte del sector privado, la población que está en el mercado laboral, pues de alguna manera tiene que buscar sustento, y eso hizo que repuntara en algún sentido la tasa de informalidad en el país. ¿Por qué no están generándose empleos? Pues estamos viendo una limitada actividad económica, principalmente en manufacturas. Construcción ya empieza a repuntar, pero sí tuvo momentos complicados a principios del año pasado, al finalizarse las obras principalmente en el sur del país. Eso hizo que el empleo creciera en esa región, y también en el norte se estaban esperando pues señales positivas de reactivación económica en las manufacturas ante toda esta incertidumbre que había por parte de Estados Unidos con los aranceles. Creemos que este año pudiera ser mejor en ese sentido, que ya hubiera menos incertidumbre, mayor inversión tanto pública como privada, y eso también pudiera ayudar para un aumento del empleo, principalmente el formal en nuestro país. Guillermina, el tema o el esquema de outsourcing sigue siendo una herramienta que se está utilizando a nivel internacional, pues es muy socorrida. En México, pues en algún momento se eliminó, pero sigue avanzando. ¿Qué estás viendo al respecto? De hecho, ya es muy poco lo que vemos en ese sentido. Las cifras incluso que nosotros vemos de servicios, del empleo en servicios, muestran justamente que hubo una pues casi eliminación de este esquema de generación de empleos, y pues lo que se ve ya es finalmente una contratación directa de los trabajadores. Y es cierto lo que mencionaban previamente, hay cada vez más controles respecto a la contratación, a la que no haya simulación para el tema de pensiones. En fin, creo que se está avanzando hacia un esquema mucho más competitivo y con mayor claridad para la generación de empleos formales. Aquí lo que sí vimos más
más que el outsourcing, lo que vimos el año pasado fue la incorporación de los trabajadores de las plataformas digitales. Esto también ayudó para que el empleo no fuera no tuviera crecimientos menores. A partir de julio vimos la incorporación de un número importante de trabajadores que están en las plataformas digitales, y esto pues mejoró significativamente las cifras de empleo. Guillermina, ¿y qué es lo que veremos, por ejemplo, en este año en modalidades laborales? ¿Va a dominar el outsourcing? ¿Se va a frenar un poco? ¿Crees que, como tú bien dices, ¿no? En este año podría mejorar la contratación de empleos, pero la informalidad seguirá avanzando. ¿Cómo estás viendo tú el escenario? Es posible que siga avanzando la informalidad. Ahorita todavía no repunta la actividad económica, sobre todo en la primera mitad del año. Pero sí vemos a la par un crecimiento del empleo, principalmente del empleo formal, justamente en la primera mitad del año, puesto que se va a comparar con menores empleos que se generaron en el 2025. Y vamos a ver desde nuestro punto de vista ya una recuperación principalmente en los sectores de manufacturas, de construcción, que ya se comienza a ver, en servicios incluso y comercio, que esto tiene que ver con la actividad económica. Repito, estamos previendo que el PIB crezca alrededor de 1.6, ya es un crecimiento sustancialmente mayor al que estuvo en 2025, y ello traería un crecimiento del empleo de 1.7 aproximadamente del empleo formal. Lo que veríamos es una reactivación de ciertas actividades. Si bien la industria ha estado detenida, por lo que mencionaba de que no había habido inversión en manufacturas, en la construcción, ya comenzamos a ver reactivación en estos sectores, pero también recordemos que la demanda interna es muy importante, particularmente el consumo, y al haber mayor actividad económica en las manufacturas, en construcción, eso va a generar también una masa salarial mayor que va a permitir que aumente el consumo, y con ello también veríamos mayor crecimiento del empleo en servicios, en comercio, en turismo, que es donde prevemos que también se reactive la generación de empleos formales. Guillermina, estamos viendo o estamos presenciando como un fenómeno, pues no sé si se venía ya dando, pero ahora como que se ha agudizado. Personas mayores de 45 años, 50 años, no están encontrando empleo en México. Estos son los nuevos ninis. ¿Qué pasa con este segmento de la población? Fíjate que eso es bien interesante. Nosotros lo que veíamos, y justamente nos llamaba la atención, que no hubiera mayor PEA, que es la población que está en el mercado de trabajo, la población económicamente activa, y nos dedicamos a desmenuzar por rangos de edad que era lo que estaba ocurriendo, y justamente lo que sí vimos es que hay población, sobre todo mayor de 60 años, que está saliendo del mercado de trabajo, y esto lo atribuimos en gran medida porque también cotejamos los números de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo con los programas sociales, y lo que vemos es que antes había pues la necesidad de mucha gente que tenía más de 60 años que tenía que seguir laborando con pensiones muy bajas o incluso sin pensiones, tenían que complementar pues su gasto diario trabajando en lugares ya pues informales incluso, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que los programas sociales han favorecido a esta población de tal suerte que estén fuera del mercado laboral. Entonces sí está afectando en cierta medida que no exista mayor presión para un desempleo mayor. Es ahí una de las explicaciones que tenemos de por qué la tasa de desempleo no repuntó. Y también hay otra parte de menor magnitud de los jóvenes que no se están incorporando al mercado laboral porque están recibiendo, por ejemplo, becas, sobre todo los estudiantes, pero esta parte es menor. Pero lo que mencionas sí es correcto, la propia pirámide poblacional que está mostrando mayor envejecimiento está también acompañada con los programas sociales que están permitiendo a la población no seguir en el mercado laboral y mantener cierto consumo, cierto gasto a través de los programas sociales. Pues interesantísimo este tema. Ojalá que, como bien dice, sea un mucho mejor año este 2026. Se viene el Mundial. Evidentemente es un generador de empleos temporales, y ojalá que las empresas también volteen a ver a las personas mayores de 55, 60 años que tienen muchísimo que dar a la sociedad. Gracias a Guillermina
Romina Rodríguez. Ella es directora de estudios económicos de Banamex y así nos lo permites, te vamos a seguir consultando sobre este y muchos otros temas más. Claro que sí, fue un gusto platicar con ustedes. Al contrario, el gusto es nuestro y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio que vamos con más información. Las finanzas, los negocios y la economía que influyen en tu día a día. Bienestar en tu bolsillo. Ya nos conocen, somos Marielena Vega y Romina Román. Romina Román y Marielena Vega somos salud, dinero y amor. Lunes de 10 a 11 de la noche y jueves de 9 a 10 de la noche por el Heraldo Radio. Los negocios en salud, dinero y amor. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio con el tema laboral, cómo ha crecido la informalidad y esas personas tampoco van a poder acceder a una pensión. Pero cómo se está jubilando en este momento la gente. Para platicarnos de esto ya nos acompaña en la línea Nieves Lanzagorta García. Ella es vicepresidenta de vinculación de la AMAFORE, la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondo para el Retiro. Muy buenas noches, Nieves, qué gusto saludarte. Buenas noches, Romina, María Elena, qué gusto saludarlas. Gracias por la invitación. Gracias a ti, Nieves, y platícanos cómo está jubilándose en este momento la gente, qué porcentaje lo está haciendo por la ley del 73, qué porcentaje lo está haciendo por las cuentas individuales, que ya se está pudiendo, por cierto. Así es, ya hay una primera generación de jubilados por la ley 97, como bien comentas. Todavía son muy pocas personas, la gran mayoría, más del 95% de quienes están jubilando con derecho a una pensión en este momento, lo están haciendo todavía por la ley 73, porque aunque ya pasó suficiente tiempo como para que haya personas con la ley 97 que tengan derecho a una jubilación, hay que recordar que la clave es que se requieren tanto semanas de cotización, que son 875 este año, como edad, ¿no? Entonces tendría una persona que se jubila por la ley 97 en esta época, tiene que haber cumplido ya los 65 años y haber empezado a trabajar después de julio de 1997. Entonces, la verdad es que son relativamente pocas las personas que empezaron a trabajar más bien ya grandes y que ya están alcanzando la edad de jubilación por la ley 97, ¿no? Pero sí las hay, y la reforma del 2020 que se hizo ya hace casi 6 años, pues trajo muchos beneficios en ese sentido, porque ya las pensiones que están alcanzando, hay un dato que a mí me gusta mucho, que reporta la CONSAR, y es que hay ya personas, la ley 97 da la opción de elegir por qué pensión te quieres jubilar, si por la 97 o la 73, a quienes están en la 73, ¿no? O sea, los que empezaron a trabajar en antes de julio del 97, pueden elegir si se pensionan por la ley 97 o por la ley 73, y ya hay un grupo de personas que por las condiciones en las que trabajaron, les conviene más la pensión, la garantía que les da la ley 97, que las que le correspondería por la ley 73. Son unas cuantas, ¿no? Hay como 5,000 personas más o menos que han elegido pensionarse por la ley 97, a pesar de tener derecho a la ley 73. Nieves, muy buenas noches, te saluda Marielena Vega. En este sentido, ¿estás viendo entonces un buen funcionamiento? ¿Se ha desplomado el empleo formal? ¿Esto ha afectado a las AFORES? ¿Esto ves un poco más personas que dejan su AFORE sin aportaciones o incluso que piden algún retiro? Sí, bueno, mira, el tema del empleo formal sí es un gran reto para los esquemas de pensiones, ¿no? Es curioso porque sí se nos dice mucho a las AFORES, oigan, pero es que ¿qué va a pasar con las pensiones de todas las personas que están en la informalidad? Pues justamente ese es el gran reto de la economía nacional, y ese es un tema que está presente en cualquier tipo de pensiones, ¿no? La única pensión con la que cuentan por ley quienes están en un empleo informal a lo largo de toda su vida, pues es lo que tienen en la pensión universal, ¿no? Es este derecho que tenemos constitucional y que es muy bueno. La verdad es que es un gran beneficio, pero que es una pensión relativamente pequeña. Aquí nosotros un poco lo que vemos es, existen en realidad casi 70 millones de cuentas AFORE. Entonces, si bien hay más o menos 30 millones de personas con un empleo formal,
pues existen otras 40 millones que en algún momento lo han tenido, ¿no? Muchísimas personas hemos entrado en México y salido de la formalidad. Y esto es el gran reto. Lo que vale la pena considerar aquí es para quienes se encuentran dentro de un empleo informal y que prácticamente toda su vida se mantienen en este esquema de empleo que no tiene cotizaciones a la seguridad social, muchísimas personas tienen una cuenta Afore que tiene algo de recursos de cuando tuvieron un empleo formal, ¿no? Y esta cuenta puede ayudarles justamente a ahorrar, a invertir, a tener una mejor calidad de vida en la jubilación. Esto, la diferencia es que pues son las personas que están en un empleo informal tienen que voluntariamente ahorrar, ¿no? Esa es la gran diferencia. Pero lo que sea que tengamos acumulado dentro del Afore es otro componente importante para nuestra jubilación, además de la pensión universal. Entonces, todas estas personas que están fuera del empleo formal tienen derecho a retirar sus recursos cuando lleguen a la edad de jubilación y por lo tanto tienen ahí una herramienta para complementar su jubilación. Y como comentabas del tema del retiro por desempleo, a mí hay una cosa que me parece bien importante. Sí hay este derecho de retiro por desempleo existe y es el derecho de cada uno de nosotros cuando no contamos con un empleo formal y podemos acudir a realizar este retiro. La verdad es que en las Afores no hay ninguna restricción o complicación para hacerlo. Es la persona que tiene derecho a hacerlo lo solicita y lo puede tramitar sin ningún problema y se le entrega muy fácilmente. Pero a mí me parece que el comportamiento de los retiros por desempleo, el análisis que hemos hecho en Amafore, no es necesariamente un indicador de desempleo, precisamente por estos altos niveles de informalidad, ¿no? El crecimiento en los niveles de retiros por desempleo se da principalmente por el crecimiento en los salarios, por el crecimiento en los saldos y porque más personas conocen que tienen derecho a hacer este retiro. Sin embargo, no llega a ser un indicador de desempleo porque la relación con la actividad laboral en el país no está tan marcada. Nieves, y me llama mucho la atención esto que dices, que hay personas que a lo mejor trabajaron 2 años y desde hace 20 años ya ni se acuerdan que están ahí. Hay un dinero que ellos tienen que exigir que se les devuelva, pero mi pregunta es esta: ustedes desde hace mucho tiempo han hecho esfuerzos por la afiliación individual, que la gente haga sus aportaciones para recibir servicios médicos y también para poder obtener su pensión. Hicieron varias campañas. ¿Cómo va esto? ¿La gente está afiliándose de manera voluntaria o sigue sin hacerlo? Mira, el tema de las campañas de la afiliación voluntaria al Seguro Social, el IMSS ha lanzado unos pilotos bastante interesantes en los últimos 4 o 5 años que sí han tenido una buena recepción, ¿no? Sí hay un comportamiento interesante de personas que deciden afiliarse como trabajadores independientes al Seguro Social, pagar sus cuotas, con lo que con estas cuotas tienen acceso a la seguridad social que otorga el instituto, pero además al ahorro para el retiro y suman semanas de cotización, ¿no? Ese es un esquema bastante útil para quienes quieren llegar a las garantías de jubilación que brinda el sistema de ahorro para el retiro y que no tienen un empleo formal. La verdad es que es una opción muy accesible. Todavía la cantidad de personas que está registrada es relativamente pequeña porque sí creo que hay desconocimiento sobre las ventajas que tiene esta afiliación individual, pero ahí va, ¿no? Está creciendo ese grupo de personas que se afilian de manera independiente al Seguro Social. Y por otra parte, pues sí, una de las cosas que nosotros hacemos muy, muy activamente es recordarle a las personas que tienen esta cuenta, que probablemente ya no lo recuerdan, que hace 20 años que no la consultan, y entonces la invitación a todos ellos es precisamente que se acerquen y lo consulten porque se van a llevar una increíble sorpresa, ¿no? Si tú llevas muchos años sin ver cuánto dinero tienes en tu Afore, a la hora que te asomes, aunque no hayas aportado mucho en los años recientes, te vas a llevar una buena sorpresa porque los recursos han crecido y han crecido de forma importante. Entonces, la invitación es a quien no recuerde dónde andaba su cuenta, quiera rastrearla y demás, es entrar a la página aforeweb.com.mx y ahí hacer clic en el banner de no recuerdas en dónde está tu Afore. En unos segundos te van a decir dónde está tu cuenta y qué hacer para localizarla y ver tu saldo. Pues amigos, la importancia del ahorro es primordial más para la tercera edad para la tercera etapa de nuestra vida, así que no lo echen sacos rotos. Aquí todas las recomendaciones e indicaciones que nos plantea Nieves Lanzagorta García, ella es vicepresidenta de vinculación de la Amafore, a quien agradecemos siempre su disponibilidad aquí en Salud, Dinero y Amor. Gracias, Nieves, buenas noches. Buenas noches, qué gusto saludarla. Saludos a todo su auditorio. Vamos con más información después de esta pequeña pausa. No se vaya, estamos por el Heraldo Radio.
Ellas son mujeres de radio. Salud, dinero y amor. Con Marielena Vega y Romina Román. Por el Heraldo Radio.